Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tus bendiciones, tu compañía, tu dirección, tu cuidado, tantas otras bendiciones que recibimos constantemente. Y te agradecemos que esta tarde nuevamente nos invitas a escuchar tu palabra y a escuchar lo que tienes para decirnos a cada uno individualmente, porque cada uno tenemos diferentes necesidades también. Te pedimos que nos ayudes a tener mentes claras y atentas, que podamos recibir la bendición que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Esta noche vamos a repasar los versículos comenzando desde la mitad para adelante. Esto quiere decir que comenzamos con Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Esto, vuelvo y les recuerdo, no sé si les he dicho a este grupo, pero si tienen personas, amigos o compañeros de trabajo, vecinos que estén pasando por alguna situación difícil, este es un versículo bastante bueno para compartir porque trae ánimo, nos recuerda quién está de parte de nosotros. Así que Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Después de este va Gálatas 5:6, el cual dice, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Este es un versículo que leemos una y otra vez y cada vez tenemos necesidad de permitirle que nos ponga otra vez, nos sincronice la mente, porque escuchamos tanto, sabemos tanto alrededor de las obras y la fe y la relación entre ellas que perdemos lo que verdaderamente la Biblia enseña de la relación entre la fe y las obras. Entonces, este es bastante importante. Tiene un compañero en el mismo libro de Gálatas, en Gálatas 6:15. No lo hemos aprendido de memoria, pero dice exactamente lo mismo al principio, solamente que al final dice, sino una nueva criatura. Así que es bastante importante ese pensamiento. El siguiente es la definición de la fe. La definición de la fe la vimos en el capítulo 7, la página 97, así que repitamos la definición de la fe. Fe es el confiar o esperar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho y el depender de que la palabra de Dios por sí misma hará lo que ha dicho. ¿Ok? El que le sigue a este, ahora comenzamos la sección de los versículos que aprendimos relacionados con el santuario. Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Recuerden, esto no quiere decir solamente allá entre el pueblo y el campamento israelita, no. Entre ellos, entre nuestras comunidades, nuestros hogares, entre nosotros, en nuestros corazones. Allí quiere él habitar. Y el santuario era una ilustración de ese hecho. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no se nos olvide el resto y limpiarnos de toda maldad. Así es. El que le sigue a ese es Salmo 68:24. Algo de los caminos de Dios, ¿cómo es? Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Ahí está una de las mayores razones por las cuales Dios nos dio la ilustración del santuario, para que viéramos sus caminos, su forma, su salvación, los planes que tiene. Salmo 85:10. Salmo 85:10 le sigue y habla de la misericordia y de la verdad. ¿Qué dice? La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ahí está una descripción bastante completa del carácter balanceado de Dios. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros
nuestras rebeliones. Repitamos otra vez. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Y ahora viene el que pertenece al capítulo que estamos estudiando ahora mismo, viene de Gálatas 2:20. Creo que este es bastante conocido para la mayoría. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten allí que comienza diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo murió solo para que nosotros no tengamos que ser crucificados solos. Nuestra crucifixión, tan duro como es entregar el yo, que eso es lo que es la crucifixión, ¿verdad? Poner nuestro yo en la voluntad de Dios en lugar de la nuestra misma. Esto sucede para nosotros juntamente con Cristo. A Cristo le tocó morir solo. Repitamos otra vez, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, entonces llegamos al comienzo de nuestro estudio de esta noche. Estamos en el capítulo número 10. Llegamos hasta la página 138 la última vez. El título del capítulo es Aniquilando la confusión del Evangelio. Habíamos terminado la vez pasada con el versículo que se encuentra en Filipenses 2:12. Y está allí en la página 138, pero por favor, abramos las Biblias nuevamente allí. Este es un versículo que se presta para muchas interpretaciones. La mayoría de ellas, tristemente, son interpretaciones erradas, interpretaciones que nos dan una forma errónea de ver la salvación como es, como realmente es. Y también que malinterpreta entonces la relación entre la fe y las obras, nuestra parte y la obra y la parte de Dios. Así que leamos el versículo 12 nuevamente. Dice: por tanto, amados míos, y ahí está en el chat, Janet lo acaba de poner. Si tienen sus Biblias y lo tienen abierto, me encantaría bastante, porque hay ciertas cosas que me gustaría realzar y que tal vez si ustedes escriben en sus Biblias, puedan escribir allí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino en mi ausencia, más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La vez pasada habíamos dicho que teníamos que darnos cuenta que al final del versículo 22 no es un punto el que se encuentra allí, no es un punto final, sino es un punto y coma o dos puntos en la mayoría de las Biblias, de las versiones bíblicas en español. Porque el pensamiento que comienza en el versículo 12 se completa en el versículo 13. Recuerde, en el original no habían capítulos ni habían versículos que se escribieron, era todo en prosa, una cosa seguida detrás de la otra. Se pusieron capítulos y versículos mucho más tarde para ayudarnos a conseguir los textos y las referencias más fácilmente. Entonces, el versículo 13 no se puede dejar colgando allá afuera como que si fuera solo. No, es parte íntegra del versículo 12. Entonces dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Pero por qué? Porque Dios es el que obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En inglés, las dos expresiones, tanto la que dice aquí en el versículo 12, ocupaos, como la expresión en el versículo 13 donde dice que Él es el que obra en nosotros.
Esas dos palabras se traducen como obrar en inglés, las dos. En español pusieron ocupaos, pero cuando nos ocupamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos obrando, ¿verdad? Estamos trabajando, estamos haciendo algo. Entonces, esta semana, cuando estaba repasando otra vez, yo decía, habrá una manera de poder compartir esta bella lección que hay aquí en estos dos versículos en español. Sí, claro que sí. El Espíritu Santo abrió mi mente, estaba un poquito medio dura. Ocupaos. Entonces, quiere decir que en el versículo 12 dice, ocupaos, o sea, obrar vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Obramos nosotros, ¿por qué? Porque es Dios el que obra en nosotros. Si Dios no obra en nosotros, la obra que nosotros hagamos va a ser simplemente como trapo de inmundicia, ¿verdad? Eso es todo lo que nosotros podemos hacer de nosotros mismos, trapos de inmundicia. Pero cuando Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer de su buena voluntad, lo que nos queda a nosotros es simplemente actuar eso. ¿Qué es lo que dice en Mateo 5:16? ¿Qué es lo que encontramos en Mateo 5:16? Dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras obras. Ahí está otra vez. Si estamos ocupados, vamos a estar obrando. Pero ¿cómo estamos obrando? Para que vean vuestras obras buenas y hagan ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué estamos obrando? Porque es el Padre el que puso en nosotros la luz. Recordemos la interpretación, no la interpretación, sino el significado del candelabro en el santuario. El candelabro era la única fuente de luz que representaba a Cristo como la luz del mundo. Esa es la luz del candelabro, se reflejaba en las paredes. Las paredes no tenían luz de sí mismas. No tenían ninguna luz que dar. Ellos no eran la fuente de la luz, solamente lo reflejaban. Así nosotros reflejamos la luz de Cristo. Se ve en nosotros las obras que Cristo está haciendo, pero los demás nos ven a nosotros, que somos los que ellos nos ven. Pero cuando ellos ven nuestras obras, será para que glorifiquen al que hace las obras en nosotros, que es Dios. Dios, el que nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, sigamos de allí para adelante. Página 138, el último párrafo, estamos por comenzar. Dice, la ley de Dios exige una justicia perfecta. Y si yo carezco de eso, la ley me dice, tu vida me pertenece, tienes que morir. ¿A quién demanda que tiene que morir? Demanda que yo, el pecador, tengo que morir. Mas allí en la cruz, en esa cruz, está mi sustituto y mi garante muriendo en mi lugar. Vamos a ver ese punto, ¿ok? Sigue diciendo, pero hemos hecho una conexión real aquí. Esa ley exige mi vida. Entonces, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo Jesús allí? ¿Cómo puede Jesucristo cumplir la demanda de la ley cuando la ley está demandando mi vida? Esa ley es perfecta, es justa y verdadera, y yo soy el que ha pecado. Y esa ley demanda la vida misma del individuo que pecó. En cierta ocasión, un hermano me dijo la razón por la cual tantos musulmanes de hoy no aceptan el evangelio cristiano moderno. Es porque no ven cómo puede tener sentido que alguien que no tiene relación alguna con la experiencia pueda morir en lugar de otro. Es como si alguien le sacara de su propia cuenta bancaria el precio de la factura de otra persona con la que no tiene ninguna relación. Muchos musulmanes de hoy rechazan el modelo de la reconciliación por la forma que el cristianismo moderno la enseña. Allí está Jesús muriendo en mi lugar. ¿Qué es efectivo al respecto? Leamos la primera parte de Hebreos 7:26, que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía.
En otras versiones dice, tal sumo sacerdote nos calaba. Como cuando usted compra un vestido y le queda apenas a la medida, así es este sumo sacerdote, nos queda a la medida. ¿Ok? Entonces, literalmente traducido del inglés, de la versión de King James de la Biblia, dice así, porque tal sumo sacerdote se hizo nosotros. Hace unos años, cuando estudiábamos este libro en inglés, un estudiante universitario que estaba en el grupo, después de haber estudiado esto, me llamó por teléfono y me dice, ¿cómo es que allí dice, en esa versión dice que se hizo nosotros y en otra versión dice que era que nos convenía, que daba la medida? Entonces, el Señor me puso la idea enseguida y le dije, mira, si te compras un vestido, un par de pantalones, alguna prenda de vestir y te queda preciso a la medida, es porque Él te conviene, te queda perfecto. Se ha hecho para ti. Entonces dijo, ahora sí entiendo cómo es. Y sí, hay veces que tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos enseñe qué es lo que está queriendo decir, cuál es la verdad que tenemos que ver detrás de la palabra. Los idiomas, sí, es cierto que es lo que usamos para comunicarnos y entre más vocabulario sepamos, más fácil se nos va a hacer transmitir las ideas que tenemos y que otros las reciban en la misma forma que las estamos pensando. Pero aún dentro de la misma familia, criados bajo el mismo techo, hablando el mismo vocabulario y las mismas expresiones a diario. Sin embargo, se ocurren ocasiones en que no nos entendemos, no sabemos qué es lo que la otra persona quiere decir. Pónganse a pensar ahora en lo que Dios, teniendo un pensamiento, tiene que hacer para traducir, para trasladar ese pensamiento y ponerlo en nuestra mente y que nosotros lo entendamos como Él lo quiere decir. Eso sería como si yo tratara de llevar una conversación con un gato o con un perro. Aunque habrá personas que digan que más rápido nos entiende un gato o un perro que algunas personas. Pero les traigo estas ideas para que entendamos que tenemos la necesidad grande, específica, del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a comprender, a desenvolver aquello que Dios nos ha dado en un paquetito como una verdad, y tenemos que abrirlo y empezar a desenmarañarlo para que nuestra mente pueda entenderlo. Cada generación que viene, nos estamos volviendo no más inteligentes, sino más desentendidos, menos inteligentes. Así que el Espíritu Santo tiene todavía más trabajo que hacer con nosotros hoy día. Entonces, sigamos adelante. Allí está Jesús muriendo en mi lugar. Tal sacerdote nos convenía. Tal sumo sacerdote se hizo nosotros. Si quieren más en cuanto a el estudio sobre este versículo en particular, les advierto o les aconsejo que vayan al capítulo titulado El regalo en Cristo Jesús. Este capítulo fue el capítulo número 3, ¿okay? Para que vuelvan a repasar. ¿De qué sumo sacerdote está hablando aquí? Está hablando de Jesucristo. La simple lectura de la palabra de Dios nos dice que ese sumo sacerdote Jesucristo se convirtió en nosotros. En Romanos 5, 8 al 11 se nos agrega algo, hablando de este sumo sacerdote. Nuevamente, aquí en la página 139, que es donde estamos, está escrito, está impreso Romanos 5, 8 al 11. Pero si ustedes quisieran, me gustaría que lo buscaran en su Biblia. Con eso pueden subrayar o hacerle algún énfasis o como quieran, no sé qué método usarán, pero vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Romanos 5, 8 al 11. Comienza diciendo, mas Dios encarece su caridad o su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, y aquí viene la parte donde conseguimos una preciosa verdad, enterradita allí, ¿verdad? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su, ¿qué? Por su vida, por su vida. Un momento. Allí dice que somos reconciliados por la muerte y salvos por su vida. Déjenme, les hago la siguiente pregunta. ¿No hubiera podido Cristo venir si todo lo que necesitaba era morir por nosotros? Él pudiera, ¿no creen ustedes, haber venido el jueves del fin de semana que murió, ser arrestado esa noche, ser llevado al concilio y a las cortes, etcétera, el jueves por la noche, por la madrugada al amanecer el viernes, y luego ser crucificado el viernes, luego morir el viernes por la tarde, luego lo entierran el viernes por la tarde, allí pasa el sábado en la tumba y el domingo por la mañana resucita, se va al cielo, puede que hasta regrese y pase unos días más como hizo y luego se va otra vez. Hubiera muerto por nosotros, ¿cierto? ¿No era eso suficiente? ¿Por qué tenía que venir como un bebé y crecer y ser un adolescente y luego seguir creciendo, seguir madurando, llegar a ser un adulto, llegar hasta los 33 años y medio? ¿De qué sirvieron esos 33 años y medio? ¿Por qué tuvo que pasarlos? Romanos 5:10 nos dice exactamente por qué. Porque somos reconciliados por su muerte, pero somos salvos por su vida. Tenía que vivir su vida porque recuerde, Él se hizo nosotros. Y solamente al vivir nuestra vida es como podemos tener entonces la vida de Él en lugar nuestra en la versión perfecta. Eso es lo que nos salva. Entonces, sigamos la lectura del libro. Todavía el versículo 11 no lo hemos leído, está al otro lado de la página. Detengámonos aquí un momento. La reconciliación fue la obra que se realizó en la cruz. Pero de acuerdo con lo que acabamos de leer, ¿esa obra de reconciliación nos salva? No. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, eso tiene el potencial de traer crisis a las obras de muchos cristianos de hoy. Pues dicen, oh, no somos salvos por su muerte. No, la Biblia dice que somos salvos por su vida. Sigamos leyendo. Página 140. En la parte superior, allí está el versículo 11 de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que si ustedes escriben en sus Biblias, esa sería una frase bastante importante allí, para compartir el hecho de que Cristo no solamente vino con ese plan y vino con su mente puesta en eso y directamente haciendo lo que tenía que hacer para llegar a la cruz. No, su vida es tan importante para nuestra salvación como su muerte. Romanos 5:10 hace eso claro. Seguimos entonces ahora en la página 140, su reconciliación. Ahora, les voy a pedir que por favor enfoquen su atención al siguiente punto. Podemos dividir esa palabra en 3 secciones. Reconciliación. Reconciliación. Y tomar cada una de esas secciones de la palabra y notar cuáles son las definiciones para que así la palabra entera también
nos ayude a sacar el verdadero significado que Dios quiere que encontremos. Todas estas perlas y joyas preciosas, todos estos tesoros que Dios tiene guardados aquí para nosotros. Entonces, la sección re, ese prefijo, significa de nuevo, con intensidad, repetición y reconstruir. La sección de concilia significa, y viene del latín, significa hacer volver a alguien a la unión y al acuerdo con otros. Indica que dos entidades o fenómenos van aparejados u ocurren a la vez. Una perfecta unidad. El sufijo sion, además de su significado abstracto, sion y sus variantes pueden denotar objeto, lugar, efecto y resultado. Entonces, si juntamos estas partes y sus significados, tenemos reconciliación. Y aquí está entonces al ponerlos todos juntos. Dios y el hombre, porque está hablando de la reconciliación, ¿verdad? Entre nosotros y Dios. Dios y el hombre nuevamente en la posición reconstruida de perfecta unidad, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en un estado total de unicidad. Y por lo tanto, tenemos a un Salvador que se convirtió en uno con nosotros. Por consiguiente, cuando la ley de Dios viene a mí y me dice, demando tu vida, Cristo puede tomar mi lugar. ¿Por qué? Repitamos el resto de eso. Porque en esta unidad, cuando la ley lo ve a él, me ve a mí. Así que entonces, reconciliación contiene todo ese significado de que Cristo se hace uno con nosotros. ¿No es eso lo que dice Mateo 1:23, donde dice que llamará su nombre Emanuel, que traducido quiere decir ¿qué? Dios con nosotros. Exactamente, se hace uno con nosotros. Esa es la reconciliación. Reconciliación es cierto que fue un evento de algo que sucedió como resultado de la muerte de Cristo. Pero sucedió ¿por qué? Porque Cristo se hizo uno con nosotros. Esa es la verdadera reconciliación. En otras palabras, reconciliación no solamente es un evento. Reconciliación es una persona. ¿De quién hablamos entonces? Jesús. Jesús es nuestra reconciliación. ¿Qué decimos a esto? Amén. Amén. Gloria a Dios por ese regalo tan precioso. Seguimos leyendo entonces. Estamos en la página 140 a la mitad y dice, conocemos que en Jeremías 3:14 Dios dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una representación imperfecta de esta unión. En el libro Patriarcas y Profetas, página 26, habla de que a Adán se le dio Eva. Y dice así, siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, ella era su segundo yo. Ella era su segundo yo. Y esta es una presentación imperfecta. La ley se presenta y dice, exijo la vida de este pecador. Pero como Jesús se ha hecho nosotros, cuando esa ley exige nuestra vida, Él dice, aquí estoy. Amén. ¿Y acaso no es esta la razón por la cual Jesús dice en los Salmos, y aquí hay varios de ellos citados, Salmo 69:5 dice, mis pecados no te son ocultos? ¿Por qué Él dice, me han alcanzado mis maldades? Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza. Eso viene de Salmo 40, 1 y 2.
Esas cosas se dicen así, las dijo Jesús de esa manera, siendo uno con nosotros, porque amigos, Él hizo una reconciliación. Él entró directamente en nuestra experiencia. No, Él no pecó. No se halló engaño en su boca, pero nosotros sí pecamos. Por lo tanto, a causa de que Él se convirtió en nosotros y siendo que nosotros debemos morir por nuestros pecados, Él también debía morir. Pero como Él se convirtió en nosotros cuando Él murió, nosotros morimos con Él. ¿Y qué pasó después? Él resucitó. Y a causa de que Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. ¿Para caminar en qué tipo de vida? Para que nosotros andemos en novedad de vida. Eso quiere decir en una vida nueva. No debe parecerse a la vida anterior, si no, no hemos resucitado. Entonces allí hay una vida nueva. ¿Pero de quién es esa vida? Y aquí viene nuestro versículo de memoria para este capítulo, ¿verdad? Repitámoslo juntos. Vayamos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo ¿cómo? Por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí añade el capítulo, el hermano Cameron añade en medio de esas dos frases, podéis ver que puede parecer como una paradoja. Vivo, pero no yo. Aquí hay vida, pero esa vida no es mía. Pero no se trata más de mi vida, sino de la vida de Cristo. Así que ahora al convertirse Él en uno conmigo y participar de mi experiencia, yo participaré de la suya. Sin embargo, la individualidad de ninguno de los dos se pierde. Es necesario que entendamos eso. Aquí nos está diciendo de que nosotros nos convertimos en Dios. No, eso no es lo que quiere decir. Recordemos que comenzamos a hablar precisamente a partir del punto del matrimonio, ¿verdad? Porque dice en Jeremías 3:14, decía en la página 140, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de que Él se hizo nosotros, pero Él no pecó y mantenemos nuestras identidades separadas? Bueno, ¿ustedes han estado alguna vez en un matrimonio? ¿En una boda? Suben, ¿verdad? No suben los dos. Generalmente el novio está parado allá al frente, la novia entra caminando y allá están los dos y entonces el ministro les habla y les hace entender algunas de las cosas, les recuerdan algunas de las cosas que deben saber ya, etcétera, y luego los declara marido y mujer. Dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿verdad? Los dos son uno. ¿Cuántos debemos bajar de allá? ¿Uno? Bajan los dos, ¿verdad? Bajan los dos. La identidad no se pierde, pero son uno. Uno en blancos, en objetivos, en principios, en pensamiento, en hacer, en planear, en proyectar. Uno. Así es como Cristo se hizo uno con nosotros, todavía más cercano que entre esposo y esposa, porque Él tomó nuestra carga de pecado, que entre los esposos y las esposas no necesitamos, porque por eso tenemos un Salvador para cada uno. Pero eso nos ayuda a entender un poquito de esa unión. No entendemos todo, porque como dice en Deuteronomio 29:29, estoy recordando aquí ahora, no había planeado esto, pero es bueno que sepa que recordemos esto. En Deuteronomio 29:29 se nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces no podemos esperar que nuestras mentes tan finitas como son puedan entender algo que es de valor infinito. Pero lo que Dios nos ha revelado es suficiente para que podamos comprender lo que Él necesita que nosotros comprendamos. Sigo leyendo allí.
Cristo pagó, perdón, sigo en la mitad del párrafo anterior. Sin embargo, la individualidad de ninguno de los dos se pierde. Cristo Jesús sigue poseyendo su persona y yo la mía. Aún sigo teniendo mi vida y él la suya, pero su vida es mi vida. De igual manera que antes mi vida de pecado fue su vida y él la llevó a la tumba. Cristo pagó de su cuenta el precio del pecado por nosotros. Pero, ¿qué nombre tenía en su cuenta? Era mi nombre, porque era mi cuenta. Él hizo que su cuenta fuera la misma. Hablando figurativamente, no hubo transferencia de fondos como tal. Él entró directamente en nuestras propias vidas. Él llegó a ser como nosotros mismos y siendo nosotros, Él pagó el precio del pecado. Muchos cristianos de hoy tienen un problema. Aquí pasamos a otro ángulo. Y tengo que confesar que durante muchos años yo también tuve este mismo problema, donde veía a Jesús a 2000 años de distancia. Allá lejos estaba él, lejos de mí. Allá estaba él resistiendo el pecado. Allá estaba reprendiendo al diablo. Allá estaba él haciendo todo bien. Luego me veía a mí mismo y a mi vida comparándome con él y pensando, bueno, las escrituras dicen que aunque él vino en carne pecaminosa como la mía, él venció. Pero yo no puedo vencer como él. Ahora, no, eso fue ya hace 2000 años, sí, pero ahora, no, ya eso ya expiró. Más o menos pensamos de esa manera, ¿verdad? Ya eso no se vale hoy. Bueno, el problema es que él está demasiado lejos. 2000 años de distancia es demasiado lejos. Allá es muy lejos. No puedo pensar en su muerte solo como algo a lo que puedo acudir cada vez que necesito una curita para mi golpe o un bálsamo para mi moretón. No es suficiente para mí, no es suficiente. Y sucede lo mismo cuando tomamos a Jesús solo como nuestro ejemplo. Aún eso es demasiado lejos. En verdad, Él es nuestro ejemplo perfecto y debemos seguir sus pasos. Antes de seguir, quiero que por favor vayamos a Juan 13:15. Juan 13:15. Allí nos habla de Cristo como nuestro ejemplo. En una de las ocasiones, cuando Él llevó a cabo, de hecho que fue la primera vez que instituyó el rito de la Santa Cena o de la comunión, en Juan 13:15, él mismo dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hay otro lugar donde también se nos aconseja que sigamos el ejemplo de Cristo. Está en Primera de Pedro 2:21. Está bien cerca de Apocalipsis. Primera de Pedro, si no lo encuentran, vayan a Apocalipsis y échenle para atrás. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Ahí está en el chat, ya Janet lo puso. Primera de Pedro 2:21. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Hermanos, el hecho de que Él haya sido nuestro ejemplo, y lo fue, y el hecho de que nos haya invitado a que sigamos sus pisadas, y sí lo hizo, debemos recibirlo también con el entendimiento de que nosotros ni siquiera podemos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza de nosotros mismos. Tenemos que recibir tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Así que si estamos esforzándonos, y eso es algo que nos ayuda a entender nuevamente esa relación entre la fe y las obras, si estamos esforzándonos por seguir el ejemplo de Cristo con nuestras propias fuerzas,
vamos a caer lo mismo que caemos en toda otra forma. Tenemos que permitirle a Él, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Es de la única manera que puedo seguir su ejemplo y que la vida perfecta de Cristo, el carácter perfecto de Cristo puede ser entonces trasladado a mí. Entonces, siguiendo allí en la página 141, la parte inferior, dice, en verdad Él es nuestro ejemplo perfecto y debemos seguir sus pasos, mas Dios acortará su obra en justicia, de acuerdo con Romanos 9:28. Necesitamos aprender más rápido. Y aquí es donde es efectiva la justificación. Cristo Jesús se convirtió en nosotros y en sí mismo cargó todos los actos de maldad de mi vida para que yo pueda estar de pie ante Dios como Él mismo. Y así Él pueda ver la obediencia perfecta de su Hijo y no la vileza de mis actos. Pero mucho más que eso, el que se convirtió en nosotros se levantó de nuevo y por lo tanto, aunque estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, tengo una nueva vida, pero ya no soy yo quien vive esa vida. Leamos un párrafo más antes de terminar. En Cristo Jesús estoy muerto y enterrado. Sin embargo, continúo respirando y mi corazón continúa latiendo. Aún tengo una vida por vivir. Pero aquí está lo interesante. Yo morí con Cristo por causa de que Él unió su vida con mi vida pecaminosa. Y ahora hay una vida perfecta para mí que puede estar delante de Dios y esa vida es la vida de Cristo. Pero por causa de que si no se unió a sí mismo, a mí, entonces esa vida es mía también. Y recordando que la ley requiere obediencia perfecta del individuo, entonces vemos que la vida perfecta que Dios ve es en realidad nuestra propia vida. Una vida perfecta que es nuestra. Gloria a Dios por darnos ese entendimiento, por ayudarnos a pensar. Por eso es tan necesario. Los salmos hablan tanto de que meditar en la ley de Dios, pensar en las horas de la madrugada, decía el rey David, de noche, recuerdo y medito en tus pensamientos. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo desenrolle todo aquello y nos vaya enseñando uno por uno por uno. Y no es que porque una vez lo entendemos ya, está bien, no. Tenemos que regresar y volver, porque así es como se crean los hábitos nuevos. Son surcos en el cerebro. Y entonces cada vez que lo hacemos, cada vez que lo repetimos, el surco se va volviendo más hondo, más hondo, más hondo. Y no solamente lo que tenemos que aprender, sino los que tenemos que desaprender. Entonces, abriendo nuevos surcos, estamos dejando los otros surcos viejos de nuestra vida antigua para que se queden allí tranquilos. Nadie los está pisando, nadie está pasando por esa vía. Entonces se van desvaneciendo a medida que los nuevos surcos, los nuevos hábitos se van creando por la palabra de Dios en nuestra mente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con esto en mente, entonces, les invito a que nos arrodillemos para orar. Amoroso Padre Celestial, nuevamente esta noche estamos tan agradecidos de poder entender y pensar y reflexionar por un rato en este plan tan bello, tan fantástico que la divinidad puso en acción aún y estaba preparado aún antes de que nosotros pecáramos. Gracias por él. Gracias porque Cristo se entregó voluntariamente a llevar a cabo ese plan para nuestra redención.
Gracias, Señor, por la muerte de Cristo Jesús. Pero esta noche también entendemos que verdaderamente debemos agradecer no solamente por su muerte, sino también por su vida, porque su vida nos demuestra cómo depender continuamente del Padre. Es de la única manera que nosotros podemos vivir, porque fue de la única manera que Cristo también se mantuvo sin pecado, dependiendo del Padre solamente. No solamente ahora sabemos eso, sino sabemos que Él, Cristo Jesús, vive esa vida en nosotros para que podamos tener nuestra voluntad subyugada a la voluntad del Padre y vivir a diario la vida de Cristo. Todo es tan maravilloso, Señor. Exclamamos con el salmista, ¿quién es un Dios tan grande como el nuestro? No lo hay. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.